Ahora sí. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a otro programa de TV Senrey. Como ven ustedes, comenzamos la primera sesión de hoy. Es Navegando en tu interior. Concretamente, Mentis, Málaga, al habla. Y la persona que están viendo ustedes ahí se llama Alejandro Galán, es médico psiquiatra y nos va a hablar sobre un tema interesante que hemos estado publicitando esta semana. Son los problemas y soluciones del sueño infantil. Muy buenas noches, Alejandro. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que por Málaga haya mejor tiempo que el que está dando en España, problemas de tráfico, caída de árboles y demás. Sí, yo no quiero suscitar envidias, pero así que mejor me voy a callar el clima de Málaga. Muy bien. Nosotros vamos a hablar esta noche sobre diferencia entre el sueño infantil, o no, problema. Pero yo me planteo una cosa, Alejandro. ¿Hay mucha diferencia entre lo que es el sueño infantil y el sueño de adulto? Sí, es una cosa que son realmente diferentes el sueño de un niño y el sueño de un adulto. Todos pensamos que como seres humanos todos dormimos igual, pero existe una evolución bastante clara entre la forma de dormir cuando somos pequeños y cuando somos adultos. El niño, cuando nace, tiene un sueño que nosotros llamamos polifásico. Un adulto duerme normalmente una vez al día, 7 u 8 horas, un poquito menos, más el que pueda, pero normalmente se concentra en una única dosis de sueño. Sin embargo, el recién nacido eh, tiene un sueño que nosotros llamamos polifásico. Ese sueño, esas horas de sueño, que son por cierto mucho mayores que en el adulto, la reparte en diferentes partes del día. Así, por ejemplo, un recién nacido normalmente va a tener 5 o 6 periodos al día de sueño, normalmente de 3 o 4 horas. Se suman todos estos periodos, normalmente dan 16 o 17 horas de sueño. Y justamente es la principal diferencia, es la de el sueño de los niños y el sueño de los adultos, que los niños reparten las horas del sueño en diferentes periodos, mientras que los adultos tendemos a concentrarlas mucho más. Por otro lado, también el sueño del niño es diferente, es mucho más profundo que el del adulto, que suele ser mucho más superficial. A todos nos llama la atención cuando vemos los niños en los carritos que están en ambientes llenos de gente, con mucho ruido, y cómo siguen dormidos plácidamente. Un niño, cuando nace sobre todo, un bebé necesita muchísimo sueño, es fundamental para él, tanto como el alimento. Y es tan necesario que es capaz de desarrollar periodos de sueño de forma profunda, independientemente de, del ambiente. El, Otra diferencia con respecto al, al sueño del adulto es que el sueño es una conducta aprendida. No es lo mismo dormir que irse a dormir. Irse a dormir implica un hábito. Y como veremos más adelante, el niño tiene que aprender ese hábito de irse a dormir. Son muchos factores también los que intervienen y un adulto tiene interiorizado ese proceso de irse a dormir. El niño es un lego en esta materia y una de las cuestiones que tenemos que ir desarrollando nosotros los adultos es irle enseñando estrategias para que él pueda irse a dormir todos los días. Uno de los problemas que pueden producir trastornos del sueño es precisamente un mal aprendizaje de estas estrategias que tenemos que ir transmitiéndole al niño, nosotros los mayores, para que él vaya aprendiendo poco a Los, tra- poco.
¿Los trastornos más frecuentes en los sueños de los niños cuáles son, Alejandro? Pues hay unos que son patológicos y otros que no son patológicos en sí mismos y tienen mucho que ver precisamente con esto último que estaba yo comentando, que es un mal aprendizaje de patrones de conducta a la hora de irse a dormir. Con respecto a las patologías infantiles más frecuentes que afectan al sueño son las pesadillas, los terrores nocturnos y el sonambulismo, básicamente. Las pesadillas y los terrores nocturnos son bastante frecuentes, mucho más de lo que nosotros pensamos. Sin embargo, son dos cosas diferentes y el tratamiento y el abordaje son también bastante diferentes. Las, para diferenciarlo es relativamente fácil. Las pesadillas se producen durante la segunda mitad de la noche. El niño parece asustado, llora, pero sin embargo, cuando vamos a consolarlo, el niño agradece mucho nuestro consuelo y se tranquiliza fácilmente. Es muy posible que a pesar de que se quede más tranquilo, el niño después no quiera irse a dormir. Y es muy frecuente también que recuerde esa pesadilla por la mañana. Los terrores nocturnos son, sin embargo, diferentes. Ocurren normalmente en el primer tercio de la noche. Hablamos que las pesadillas ocurren en la segunda mitad. Pues los terrores eh, aparecen normalmente al principio de la noche. El niño aparece realmente afectado por el sueño. Muchas veces ni siquiera se despiertan, pero son capaces de dar verdaderos alaridos, gritos y tiene una repercusión eh, muy importante a nivel conductual. Eh, en estos terrores nocturnos muchas veces el niño no se despierta ni tampoco recuerda nada de este terror por la mañana. Eh, en este caso, en el caso de los terrores, muchas veces no sirve de nada ir a consolar al niño. De hecho, lo que se recomienda es dejar al niño porque el terror nocturno desaparece por sí solo y el niño se vuelve a dormir y, y después normalmente no suele recordar el sueño. ¿Cómo actuar frente a estas patologías? Básicamente es una cuestión de prevención. Hay que intentar que el niño, antes de irse a la cama, no se vea afectado por situaciones que puedan estimular su imaginación en un sentido desagradable. Así que, por ejemplo, hay que intentar evitar que vea situaciones violentas en la televisión, que asista a escenas de un contenido violento. Y después, cuando el niño tiene la pesadilla, es ir al cuarto del niño e intentar tranquilizarle, permanecer junto al niño hasta que éste se haya calmado. Hablar al día siguiente incluso de la pesadilla para intentar normalizar un poco el hecho de tener pesadillas durante el sueño, para que el niño no se le quede esa espinita clavada. Hay muchos padres que intentan obviar el tema de las pesadillas, pero no, se ha visto que es mucho más adecuado hablar un poco de ellas y explicarle simplemente lo que es, que todo el mundo las tiene y que muchas veces es un proceso normal del, del sueño. Con respecto a ¿Qué los terrores, qué más pautas pueden hacer los padres? eh, pues pautas para el sueño, una de las cosas más importantes es básicamente establecer una rutina. El principal trastorno infantil son hábitos incorrectos a la hora de irse a dormir. Y lo más importante, desde luego, es que el niño sepa que ha llegado la hora de irse a dormir y a partir de ese momento empezar siempre con una especie de rituales que son todos los días iguales y que le ayudan al niño a dormir. Los rituales pueden empezar sencillamente
por ejemplo, poniendo una alarma en un móvil o en un reloj para indicar que a partir de esa hora se empieza el proceso de irse a la cama. Conviene ser bastante firme en ese aspecto y aunque el niño intente negociar un poquito más, no, cuando suena esa alarma o cuando se pone esa hora límite, se empieza a irse a dormir. El proceso de irse a dormir puede ser, por ejemplo, ir al dormitorio, ir a ponerse el pijama, coger el cepillo de dientes, lavarse los dientes. El adulto debe de acompañar al niño en todo este proceso y debe de intentar que todo este recorrido tenga un carácter lúdico, para que el niño lo viva como una cosa divertida. Una vez ya en el dormitorio, viene muy bien que el niño, si le gusta leer, le gustan los cuentos, que se tire un ratito leyendo, o si no, que sean los propios padres que le acompañen en la cama y le lean algo, o simplemente conversen un poco. Es un periodo estupendo donde poder establecer un diálogo entre padres e hijos. Y establecer esa rutina es desde luego fundamental. Es casi lo más importante, porque si bien las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, son cosas infrecuentes y sí que requieren un tratamiento especializado, los trastornos por una mala aprendizaje de irse a la cama, eso normalmente no requiere ningún abordaje especial y es simplemente que los padres conozcan un poco cuál es la mejor forma de dormir a sus niños, porque los niños Alejandro, todos los niños a cierta edad tienen sueños y tienen sueños de miedo. Es una forma de defenderse, de que ellos se ven muy limitados, muy pequeñitos, miedo a las cosas. ¿Cuándo podrá un padre pensar eso es normal? Lo que está teniendo mi hijo es algo normal, que todos los niños lo tienen. ¿Y cuándo pueden pensar, aquí está pasando algo que debo de acudir a un especialista? La respuesta es muy clara y muy sencilla. Cuando esos sueños tienen repercusión durante el día. Las repercusiones más frecuentes suelen ser que el niño se vuelva más aislado, que el niño esté menos hablador, que el niño esté triste, que el niño se deje de interesar por las cosas que antes le interesaban. Y ahí cada niño es diferente. Cualquier padre tiene que plantearse que ha de acudir a un especialista cuando esos terrores nocturnos o esos sueños de miedo, que como tú bien has dicho son normales, son tan frecuentes o de una intensidad tal que el niño empieza a tener consecuencias de ello durante el día, ya sea en la familia, en el colegio o con los amigos. Si no existe repercusión, es un proceso normal, sirve para defenderse y para, de alguna manera, elaborar cuestiones durante el día, pero por la noche, y no tienen mayor repercusión. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por un martes más que te acercas desde tu gabinete de atención en Mentis en Málaga. Gracias también por esas indicaciones que nos has dicho hoy sobre los problemas y las soluciones del sueño infantil, y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos vosotros, nos vemos pronto. Hasta luego.